Hoy quiero recordarte que pensar es una acción, pero vos no sos tus pensamientos. Sos el cielo, sos el espacio capaz de contener esas nubes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, de Encontrarme. Es el episodio número 10, ya llegamos a las 2 cifras, así que muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Con muchas ganas de compartir este espacio hoy con ustedes. Este es un tema que me interesa mucho, ansiedad y pensamientos. Creo que me interesa mucho la parte de pensamientos. Resulta que a lo largo del desarrollo personal, ¿no? Del autoconocimiento, del camino que uno va haciendo, me encontré en muchas oportunidades con lecturas o con contenido relacionado con espiritualidad. Siempre es lo primero que elijo consumir, leer, y aparece muchas veces en distintos autores y de distintas formas cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos. ¿Por qué el pensamiento a veces es el origen de nuestro sufrimiento o de nuestro malestar? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestros pensamientos? Algunos autores hablan de ego. Entonces siempre me interesó mucho, y como les comenté en episodios anteriores, fue cuando encontré en mi camino a la terapia de aceptación y compromiso, cuando pude poner eso en práctica o llevar eso a la práctica, incluso para con mis consultantes, ¿no? Para con ese espacio. Y fue muy grato y es muy hermoso saber que hoy hay enfoques terapéuticos con evidencia, como la terapia de aceptación y compromiso, como la neurociencia, que tienen bases muy fuertes en la espiritualidad. Así que vamos a abordar un poco esto desde acá, desde este enfoque. El pensamiento y la ansiedad están muy relacionados. Suelen entrar como en un loop, como en un círculo, en una ruedita. Primero porque muchas veces la experiencia emocional, lo somático, lo que sentimos en el cuerpo como ansiedad, suele ser producto de un pensamiento o de varios pensamientos que pueden ser catastróficos o amenazantes o anticipatorias, que tienen la intención en realidad como de prevenirnos o cuidarnos, entre comillas, de presuntos peligros, entre comillas, y eso nos lleva a veces a considerar peligrosas muchas cosas que en realidad no lo son, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tenés que ir a a ver una reunión o a una juntada, a una reunión con personas nuevas, y te surge el pensamiento como, seguro voy a decir algo que no está bien o desubicado, o van a pensar que soy rara, y automáticamente van a pensar que soy rara, que soy raro, o que soy tímida o que soy tímido. No importa la palabra que usemos, pero que para nuestro sistema nervioso pueda ser amenazante. Vamos a empezar quizás a sentir taquicardia, tensión en el cuerpo, quizás hasta tengamos la intención de dejar de ir, ¿no? Como de evitar esa situación. Es como si estuviéramos en un peligro real. O esta que seguramente le pasó a más de una persona, y es cuando tu jefe o alguien, un profe, alguien con una imagen, por decirlo de alguna manera, con autoridad, te escribe, te llama y te pide que te acerques un minuto, ¿no? Y el pensamiento primero es: hice algo mal, me van a retar, y si me echan, y si me despiden, y empieza en el cuerpo a suceder exactamente lo mismo, ¿no? O sea, empieza esa oleada de sensaciones, de ansiedad, de preocupación, no nos podemos concentrar en otras cosas. Entonces se activa de nuevo esa
esa sensación en el cuerpo, ¿no? Cuando alguien no nos contesta un mensaje, imagínate que tu pareja no te responde un mensaje durante un par de horas, y empiezan a surgir pensamientos por el estilo, ¿no? Como amenazantes o de peligro, como que está enojado con vos, como que ya no te quiere como antes. Bueno, de nuevo, empiezan a surgir todas estas sensaciones en el cuerpo, en función de esos pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Porque probablemente nada tenga que ver con la realidad y ninguna de todas estas situaciones que nombré tengan el desenlace que el pensamiento te estuvo indicando, ¿no? Lo mismo nos pasa a veces con nuestra salud, cuando nos duele algo y pensamos en lo peor, o cuando tenemos que hacer algo que nos desafía y empezamos a tener pensamientos como de no permitirnos equivocarnos, ¿no? O de sentir que no somos capaces. Listo, ya está, con todo eso suficiente, se activa de nuevo toda esa sensación en el cuerpo, ¿no? Entonces, ansiedad y pensamiento están ligados por un lado de esta manera, ¿no? Surge un pensamiento y eso activa un pensamiento amenazante o catastrófico y eso activa todas esas sensaciones incómodas en el cuerpo. Y por otro lado, o en otros casos, la experiencia somática, o sea, las sensaciones en el cuerpo, de las que hablábamos recién, se presentan primero, ¿no? Aparecen primero en el cuerpo. Aparecen primero las palpitaciones, la taquicardia, la agitación y en realidad aparecen como el recuerdo de una memoria traumática o por estrés, porque nuestro sistema nervioso está muy hiperactivado, o por estar en piloto automático o lo que yo llamo el modo debería o tendría que. Y bueno, y después de esa sensación en el cuerpo es cuando surge el pensamiento intentando ver qué fue que pasó. Y el tema es que ese pensamiento termina sosteniendo esa sensación en el cuerpo, ¿no? Como un loop, una ruedita que no frena. Por ejemplo, imagínate que, no sé, te levantás a la mañana, lo primero que haces cuando te levantás o incluso antes de levantarte es agarrar el celu, revisar y chequear todo lo que tenés, mensajes, pendientes, te vestís, salís apurado, apurada y en algún momento de ese trajín, no sé, te estás yendo a la oficina, al trabajo, a la facu, en algún momento sentís una presión en el pecho o un nudo en la garganta y empieza a surgir el pensamiento, ¿no? ¿Qué me pasa ahora? ¿Por qué me siento así? Y entramos en ese bucle intentando encontrar explicaciones y generando quizás sin darnos cuenta, más como fortaleciendo o aumentando esas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, me pasa un montón en la consulta que algunas personas se autodiagnostican como con ansiedad y cuando indagamos un poco en su estilo de vida, en su ritmo y demás, podemos encontrar un montón de respuestas a esas sensaciones que tienen, ¿no? Que experimentan. Nada, la autoexigencia, ¿no? Estás trabajando, estuviste todo el día full y te empieza a doler el cuerpo y sentís dolor de cabeza y te das cuenta que estás respirando cortito, o sea, empezás a notar los síntomas o las sensaciones en el cuerpo, pero tu pensamiento es no puedo terminar o no me puedo ir hasta que no termine con todo, tengo que terminar todo esto para hoy, o sea, seguimos ahí, ¿no? Como aumentando, intensificando esas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Cuando tiene que ver por ahí con la memoria emocional de un trauma que no es muy consciente, es como estar en una situación cotidiana y de golpe experimentar sensaciones como de ansiedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, por ejemplo, estás en una situación cotidiana y de golpe o alguien habla fuerte o hay mucho ruido o hay algún disparador o un detonante que no podemos percibir como tal, pero comenzamos a experimentar estas sensaciones en el cuerpo
¿no? De tensión, de nerviosismo, de agitación. Y pueden empezar a surgir pensamientos de nuevo que vayan como sosteniendo eso en el tiempo, ¿no? Porque no entiendo de dónde, por qué me afectó tanto que haya tanto ruido en este lugar o que haya sucedido tal o cual cosa. No terminamos de conectar con entendernos, con entender que viene de un trauma no consciente, de una memoria emocional, esa sensación en el cuerpo. La mente busca esas explicaciones y mientras las busca va sosteniendo también esa ruedita. Y uno, como un ejemplo muy común, algo que también escucho bastante, es que un día cualquiera, sin notar que sucede algo muy relevante a nuestro alrededor, empezamos a experimentar igualmente esas sensaciones en el cuerpo. Agitación, incomodidad, presión en el pecho. Y bueno, y empieza a surgir de nuevo ese pensamiento de ¿y si me está por pasar algo? ¿Y si esto no se me va más? ¿Por qué ahora me pasa esto y antes no me pasaba esto? Y bueno, en el resultado termina siendo que, aunque no sea la intención, pero el cuerpo se termina activando todavía más por el miedo de ese miedo. Entonces, bueno, se termina alimentando de nuevo ese loop. Entonces, vimos como en episodios anteriores nos estuvimos ocupando bastante de cómo regular estas experiencias somáticas, de cómo aprender a conectarnos con el momento presente, aprendiendo a sentir lo que sentimos, como notando nuestra presencia, haciendo foco de distintas maneras en lo que está sucediendo en el momento, como nuestra respiración, o notando, por ejemplo, la planta de nuestros pies en el suelo. Hemos visto esto en varios episodios anteriores e incluso en mi perfil de Instagram hay varios ejercicios relacionados. Hoy vamos a enfocarnos más en los pensamientos. Nos vamos a enfocar más en esta acción, ¿no? Porque probablemente pocas veces nos preguntemos por qué nos los tomamos tan en serio en algunos momentos. Los tomamos como verdades irrefutables. Pensamos, por ejemplo, que lo que otros piensan de nosotros es súper importante y domina incluso lo que nosotros sentimos en el cuerpo y dejamos que eso siga. Y tomamos esos pensamientos como una verdad. Pensamos que si sucede tal o cual cosa no vamos a poder con eso, o que no vamos a ser capaces, o que no sabemos cómo hacer alguna cosa. Y bueno, hoy nos vamos a ocupar más de esta parte. Y para comenzar a enfocarnos un poco en esto de los pensamientos, me gustaría preguntarte si alguna vez te pasó de estar en una actividad, no importa la naturaleza de la actividad, puede ser que hayas estado haciendo un deporte o que hayas estado leyendo un libro o algo académico o tocando un instrumento musical, cantando, pintando en la naturaleza, andando en bici, caminando. O sea, realmente no importa la acción, pero si alguna vez notaste que estabas como en un estado de no mente, digamos, si estabas pudiendo estar plenamente tan conectado, tan conectada con eso que estabas haciendo, que realmente tus pensamientos pasaban como nubecitas por el cielo y no te anclabas con ninguno, ¿no? No te enganchabas con ninguno. Ese estado de flow tan hermoso que muy pocas veces nos ocurre, a veces, es algo que buscamos que suceda un poco más a menudo, ¿sí? Y que empiece a suceder con actividades cotidianas. Siempre pienso en los deportistas de alto rendimiento, ¿no? No sé, tenistas, futbolistas. He notado mucho cómo se concentran, sobre todo los tenistas, en los tenistas lo veo mucho, y voy a usar el ejemplo de Novak Djokovic, que lo dijo en alguna oportunidad. Él dijo que entrena su habilidad mental, la relación con los pensamientos. Y si te pones a pensar, es crucial que en ese momento él no se enganche con ningún pensamiento de estos que
que pueden ser fatales, ¿no? En un partido, como que no va a ser capaz o que el otro rival, no sé, viene ganando todos los partidos o no sé, no puede enfocarse en alguno de esos pensamientos porque realmente si lo compra en ese momento, va a llevar toda su atención ahí y en su cuerpo va a comenzar a experimentar todas estas sensaciones y su atención se va a ir directamente ahí, ¿no? Y no va a estar donde tiene que estar, que es ahí en el partido, haciéndolo lo mejor posible y poniendo todo de él para lograr ganarlo. Es un hermoso ejemplo y hay literatura y cosas para leer acerca de este deportista, por ejemplo, y saber que ellos también entrenan su mente, ¿no? Y su relación con los pensamientos. Me parece súper importante. Creo que está bueno que lo notes, que te fijes si te pasa, si lo lográs. A mí me encanta cuando vienen y me cuentan, ¿sabes que estuve todo el día haciendo tal cosa y no pensé en ningún momento en X cosa? O en ningún momento me di cuenta de que me dolía tal cosa. Y creo que tiene mucho que ver con esto mismo, con esta práctica, ¿no? Cuando nuestra atención está ocupada en algo que para nosotros es valioso o es significativo, los pensamientos de preocupación o de amenaza o catastróficos no tienen mucho lugar, no hay espacio para ellos. Entonces, bueno, es súper lindo saber que podemos nosotros redirigir y aprender a redirigir nuestra atención hacia lo que para nosotros también es valioso, significativo y de esa forma también relacionarnos distinto con nuestros pensamientos. Es verdad que nuestro cerebro está diseñado para anticipar peligros, eso ya lo hemos hablado también, pero a veces esa intención de favorecer nuestra supervivencia, de sobrevivir, nos juega en contra porque vemos peligros donde no los hay. No podemos diferenciar o no distingue del todo nuestro cerebro entre lo que estamos pensando y lo que está pasando realmente. Entonces a veces imaginamos un escenario negativo y se activa todo el sistema de alarma emocional como si estuviéramos en un peligro real y ahí aparece la ansiedad y todas esas sensaciones en el cuerpo y la idea es como, de nuevo, al igual que con las emociones, como lo vimos en el episodio anterior, es no luchar con estos pensamientos que también surgen en esas situaciones, ni intentar borrarlos, es aprender a verlos como lo que son. Son historias, son palabras, son sonidos en nuestra mente, no son peligros en sí mismos muchas veces. Entonces, un poco aprender a observar nuestros pensamientos también nos va a permitir reconocer cuando ese pensamiento está siendo verdaderamente funcional o útil a mi supervivencia, a que sobreviva, ¿no? Como siempre doy un ejemplo, como no metas los dedos en un enchufe porque te vas a quedar pegado y no toques el horno si está prendido porque está caliente. Son pensamientos que sirven, ¿sí? Pero hay un montón de otros que ocurren durante el día y sobre otras cosas como el qué va a pensar de mí o no sé si seré capaz y demás, que en realidad son anticipatorios y no necesariamente peligrosos, no necesariamente peligrosos. Espiritualmente se nos invita a desidentificarnos del pensamiento. Les dije antes que hay un libro que es como una Biblia para mí, que es El poder de la hora. Eckhart Tolle, que es el autor de ese libro, dice muy claramente que la mente puede ser o nuestra herramienta o nuestra prisión. Que cuando vivimos en la mente, por ejemplo, cuando vivimos en el pasado o en el futuro, nos desconectamos del momento presente, que es el único lugar donde realmente estamos a salvo. Porque en realidad es el único momento que en realidad tenemos, que existe. Entonces es muy lindo también notar toda esta consistencia, tanto cuando hablamos de cómo nos relacionamos con las emociones como cómo nos relacionamos con los pensamientos, ¿no?
Es la misma información que surge que la ansiedad termina surgiendo por la desconexión con el ahora, y que la relación con nuestros pensamientos y nuestras emociones puede mejorar, que nosotros no somos nuestros pensamientos y tampoco somos nuestras emociones, ¿no? Son experiencias que tenemos. Entonces, la práctica espiritual, de nuevo, va a proponer que nuestra presencia consciente, aprender a observar el pensamiento como una nube que pasa y no como el cielo entero, es algo que nos va a ser muy gratificante y muy útil para relacionarnos de una forma distinta con ese ruidito, con ese pensamiento. Así que vamos a entrar en un pequeño espacio de práctica y voy a tomar esta frase de Eckhart Tolle que me gusta mucho, que dice: no eres tus pensamientos, eres el espacio que los observa. Y a partir de ahí compartirles algunas prácticas para que comiencen a intentar relacionarse distinto con sus pensamientos y sacar provecho de esto, ¿no? Que nuestros pensamientos sean verdaderamente útiles. Así que, bueno, imagínense esto. Vamos a ver algunos ejemplos de pensamientos cotidianos, ¿no? Como seguro que se va a enojar si le digo esto, esto no va a salir bien, no estoy hecho o hecha para esto, no soy capaz, va a salir todo mal, esto no me sale, hay tantos pensamientos por el estilo. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Y si no me sale, y si me equivoco. Entonces, cuando surjan pensamientos como estos, está bueno como empezar a notar esto, como, mira, es mi mente. Mi mente está diciendo que va a salir todo mal. Mi mente está diciendo qué va a pensar de mí. Mi mente está diciendo que no voy a ser capaz, ¿no? Cuando nosotros dejamos de pelearnos con nuestros pensamientos, o incluso cuando dejamos de actuar como si fueran amenazas reales, como si fueran verdades, nuestro cuerpo comienza a tomar otra postura, empieza a tener otras sensaciones incluso, y nos permite como volver a conectar con el momento presente y en realidad terminar eligiendo lo que queremos hacer más relacionado con nuestros pensamientos y no con lo que no queremos que pase, sino con lo que sí queremos que pase. No es que queremos pensar en positivo o eliminar los pensamientos negativos. Lo que queremos es que nuestras decisiones tengan más que ver con nosotros que con esos pensamientos amenazantes, ¿no? o catastróficos. Va un poco más por ese lado. De nuevo que Eckhart Tolle dice que la verdadera libertad empieza cuando nos damos cuenta de que podemos observar nuestros pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Así que la idea es que cuando nos aparezca algún pensamiento difícil o un juicio o una crítica o un pensamiento anticipatorio como negativo, que te preguntes, ¿estoy teniendo este pensamiento o me estoy creyendo que soy este pensamiento? Es poder hacer esta pequeña diferencia, abrir un espacio a la conciencia, abrir un espacio de calma, de observación, volvernos más observadores. Cuando nos volvemos más observadores de nuestros pensamientos, vamos a sentir que hay más opciones, que hay más oportunidades, que es más amplio, que no nos lo tomamos tan en serio a ese pensamiento y hay alternativas. Vamos a poder sentir más curiosidad, más apertura y más amabilidad. Y va a empezar a surgir esta parte compasiva de uno mismo, ¿no? Como de notar estos pensamientos y no sentir que esos pensamientos somos nosotros, ¿no? Hay muchos ejercicios y
y depende de cada uno cuál es el que le sienta mejor o el que le sale como más, con más habilidad o que se siente más cómodo con ese ejercicio. Eso depende mucho de cada uno y del tipo de pensamiento que tenemos. Bueno, que es algo que damos como ejercicio, ¿no? En terapia. Pero hay algunos que son lindos para probar en casa y uno es que ustedes se ríen un montón cuando lo traigo, pero es darle una voz graciosa a un pensamiento. Por ejemplo, cuando tengas el pensamiento de que no vas a poder con algo, como por ejemplo, no voy a poder con esto, y ponerle una voz graciosa, un estilo de no voy a poder con esto, y intentar con otras voces, ¿no? Como no voy a poder con esto. Y realmente vas a comenzar a notar que es un pensamiento, y te vas a comenzar a reír de ese pensamiento. Y te va a parecer maravilloso poder estar riéndote de ese pensamiento que hasta hace un minuto estaba dominando el panorama, estaba tomando la decisión, ¿no? Entonces podemos darle voz graciosa, podemos repetir el pensamiento muchas veces seguidas hasta que te des cuenta que comienza a perder fuerza, como no voy a poder con esto, no voy a poder con esto, no voy a poder con esto, no voy a poder con esto. Y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Y en algún momento vas a empezar a sentir que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces vamos a dejar el pensamiento a un costado y vamos a ir a hacer eso que queremos hacer. A animarnos, ¿no? Y bueno, también es poder como identificar ese pensamiento como con un personaje o con algún personaje como desagradable a veces, si el pensamiento es desagradable, ¿no? Puede ser el malo de alguna película, Voldemort, Tronchatoro, no sé, quien se les ocurra, pero ahí viene de nuevo, ¿no? O ahí viene de nuevo la radio, o ahí viene de nuevo como ese ruidito, ¿no? Como molesto. Pero bueno, el objetivo, como les decía antes, no es eliminar el pensamiento, sino que le podamos perder el miedo, ¿no? Que le podamos quitar esa fuerza cuando surgen. Vamos a ir cerrando este episodio y para hacerlo les voy a compartir una frase de uno de los textos más antiguos del budismo y que tiene una enseñanza muy hermosa y dice: la mente es la raíz de nuestra experiencia. Dice: lo que pensamos, repetimos y alimentamos internamente moldea la manera en que vemos la realidad y cómo nos sentimos. La idea es que podamos comenzar a observar qué tipo de mundo estamos creando dentro nuestro, simplemente por cómo pensamos, ¿no? Cada día. Darnos cuenta si nosotros estamos cultivando miedo, si estamos cultivando juicio, si estamos cultivando comparaciones, o si estamos cultivando o sembrando compasión, presencia, calma, armonía. Y bueno, como les dije en episodios anteriores, cultivar estas últimas, ¿no? Compasión, presencia, calma, conciencia, creo que son fundamentales para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Así que yo creo que es por ahí, ¿no? Que eso es lo que necesitamos comenzar a sembrar. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos de este episodio. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Ya sabes que si te gustó este episodio y lo querés compartir con alguien que pensás que le puede ser útil, no dudes en hacerlo. Estamos en Spotify y en YouTube. Y bueno, recordá que siempre podés volver a vos y que cuando lo haces, cuando te encontrás, todo cambia. Nos escuchamos pronto. Te dejo un abrazo enorme.